Buenas noches a todos. Nuevamente voy a agradecer a los organizadores, a Alfonso Molina y a Henry Márquez, por esta magnífica serie de charlas y por lo que han logrado un gran esfuerzo, han hecho un enorme esfuerzo y han tenido éxito, un éxito increíble, porque creo que esto es antes y después de mi oficina. Realmente una maravilla. Y hoy vamos a tener una charla cortita, es una charla corta, entretenida, que a mí me parece entretenida, por lo menos espero que a ustedes también. Y como siempre tengo una pequeña sorpresa y que les voy a pedir a ustedes que me permitan o no, si les parece que no, no. Cuando termino aparece un diapositivo rojo y ahí ustedes deciden si quieren que hable durante 10 minutos más, porque les voy a contar algo que casi, yo diría, nadie conoce o muy pocos conocen y que se van a entretener, especialmente nuestros amigos brasileños. Pero todos, va a ser una cosa entretenida para todos. Batalla entre lujosos buques de pasajeros en el Atlántico Sur durante la Primera Guerra Mundial. Ese es el tema del día. Esta charla yo le he dado varias oportunidades, pero como dije siempre, yo nunca doy la misma charla dos veces. ¿Por qué? Porque me parece que hay que tener respeto con la audiencia y que todos tienen derecho a escuchar alguna cosita nueva, alguna cosa interesante o haberla cambiado y mejorado. Entonces, como ustedes ven, esta charla yo ya es la octava vez que la doy, ahí abajo para mi oficina, Philatelic Society hoy, y además la he publicado en el Boletín del Centro Naval en el año 2004, en el número 807. Cuando uno habla de una batalla entre dos barcos, es más o menos como un ring de box. ¿Estamos de acuerdo? Que cuando un periodista deportivo va a transmitir una pelea de box, dice en este rincón se halla tal contendiente y en este otro rincón tal otro. Pues en este caso yo voy a hacer lo mismo. Les voy a ir presentando los contendientes. Y comenzaremos con el Carmania de la Cunard Line, que tenía las siguientes características. Fue construido en los astilleros de John Brown and Company en Clydebank, Escocia, y fue votado el 21 de febrero de 1905, principio del siglo XX. Hizo su primer viaje el 2 de diciembre de 1905 entre Liverpool, Queenstown y New York. Esa era la línea que iba a hacer este buque. Este buque era hermano mellizo del Caronia, pero eran mellizos con pequeñas diferencias. Primero, a los dos los hicieron con motorización distinta. Ya van a ver ustedes que este tiene una motorización enormemente moderna y el otro tenía más motor, pero querían ver cuál era más eficiente y la idea era ganarse el Brown Ribbon. La Cunard pensaba ganarse el Brown Ribbon con este buque o con la hermana melliza. El desplazamiento era de 19.524 toneladas con una eslora de 128 metros con 23, o sea, casi 2 cuadras, casi 200 metros. Manga de 22 metros, casco de acero, 2 chimeneas y 2 mástiles. Llevaba 300 pasajeros en primera clase, 350 en segunda y 2.000 en tercera clase. Las máquinas del Carmania eran turbinas a vapor. Fue el primero en la Cunard que tuvo turbinas a vapor, que accionan 3 hélices y que dan una velocidad de 18 nudos. En octubre de 1908, este buque, bajo el capitán Barr, rescató gran número de náufragos del incendio del Volturno. Ellos escucharon el SOS, se acercaron y levantaron a muchísimos náufragos del Volturno que venía desde Europa hacia Estados Unidos y que llevaba a bordo muchos productos químicos inflamables. Se incendió y fue realmente una catástrofe. El 15 de julio de 1914 inicia su último viaje hacia Nueva York. En agosto del 14 es armado como crucero auxiliar de la Royal Navy. Luego de la batalla, en diciembre del 18, vuelve a viajar como transatlántico y es desarmado en 1932. Pues eso, esta es una tarjeta postal del Carmania, hecha por la Cunard Line. Ven ustedes ahí el Royal Mail Steamer Carmania con un tonnage de 20.000 toneladas. Un buque grande, buque importante y lujoso.
Acá tienen otra con imagen del Carmaña, siempre con dos chimeneas y las dos humeantes. Por supuesto, nosotros somos filateristas, ¿y qué es lo que nos gusta? La correspondencia, ver cómo funcionaba esto. El 21 de enero de 1906 está despachada esta tarjeta postal y que tiene puesto el paquebot de la marca paquebot de Queenstown y el Traveling Post Office de Queenstown. Y está dirigida a Mystic en Connecticut, en Estados Unidos, y pagó como impreso un half penny. En realidad le correspondía pagar one penny, por tanto fue tasada, le pusieron la T y en Estados Unidos le cobran los 2 cents. Esto es una pieza del Carmaña. Acá tienen otra tarjeta postal fotográfica con imagen del Carmaña, también de la tarjeta de la Canard. Y acá tienen cómo fue enviada. Esta fue enviada el 1 de agosto de 1908 y tiene como obliteración del one penny de Eduardo VII la marca paquebot de Queenstown. Doble círculo, está dirigida a Vermont en Estados Unidos y con el porteo que correspondía de un penny. Acá tenemos otra, también correspondencia del Carmaña, tarjeta postal con imagen del buque. Esta es una imagen artística. Y está despachada a bordo frente a Terranova. Acá dice, off Newfoundland, en el Atlantic Ocean. Dirigida a Chicago, Estados Unidos, y bajada del buque en Liverpool el 20 de diciembre de 1909. Por eso está obliterada con el paquebot de Liverpool, el one penny de Eduardo VII. Acá tenemos otra tarjeta de la Canard Line con imagen del Carmaña. Ustedes ven que al lado de un remolcador es un enorme buque, un buque muy importante. Otra imagen, una imagen artística en tormenta. Y tenemos aquí otra correspondencia del Carmaña, que está despachada el día 17 de junio de 1931 en Plymouth, despachada en alta mar. Dice, el one and a half penny de Jorge V está obliterado con la marca paquebot posted at seas y la marca fechadora dice Plymouth, Devon, 17 de junio de 1931, dirigida a Syracuse, New York, USA. Acá tenemos otra linda pieza del Carmaña. En este caso no está obliterada a bordo. Esta marca que dice Carmaña en violeta no es una marca de a bordo, pero es una marca de encaminamiento que colocaba el correo o los privados con el fin de encaminarla al primer buque que sale hacia el destino de la carta. Esta está despachada por el Carmaña el 24 de julio de 1908 de Nueva York a Alemania. En el otro rincón tenemos al Cap Trafalgar de la Hamburg Süd Dampfschifffahrtsgesellschaft. Esa palabra es una palabra muy interesante, porque Dampfschifffahrtsgesellschaft es una palabra enormemente larga y tiene una particularidad. Tiene en un momento 3 Fs seguidas, cosa que en español sería impronunciable. Tiene 3 Fs seguidas, y este es el escudo de la Hamburg Süd arriba, a la derecha. No el escudo, la bandera. ¿Qué características tiene este buque? Fue encargado a los astilleros de Vulcan de Hamburg y bautizado el 31 de 7 de 1913, o sea, 8 años más joven que el Carmaña. La línea Hamburgo-Sudamericana lo recibe el 1 de marzo del 14. 1 de marzo del 14, ya estamos cerquita de la guerra. El primer viaje lo inicia el día 10 de marzo de 1914, llevando a bordo al príncipe Enrique de Prusia. Enrique de Prusia era el hermano del emperador. O sea que ustedes vean cuánto ponía la Hamburg Süd también en el prestigio y mostrando su buque nuevito de la línea Cap, porque ellos tuvieron varias distintas líneas. El modelo Cap era el Cap Trafalgar, el Cap Finisterre, el Cap Blanco, etcétera, etcétera. El Cap Arcona, el Cap Polonio, por supuesto. El desplazamiento de este buque era de 18.805 toneladas, menos que el otro, o sea, era de menos tonelaje. Una eslora de 186 metros, también muy parecido al otro, una manga de 22 metros, parecido al Carmaña. ¿Qué máquinas tenía?
tenía un moderno sistema de 2 máquinas de triple expansión, más una turbina accionada por el escape de vapor de las 2 máquinas. Esto fue también una innovación, el tener una turbina que aprovecha el escape del vapor de las 2 máquinas. Acciona 3 hélices y da una potencia de 15.000 HP a una velocidad de 17.8 nudos. El otro tenía 18, este 17.8, o sea, bastante parejito. Tenía bodegas para 6.200 toneladas de carbón y tenía 7 cubiertas. Llevaba 394 pasajeros en primera clase, 274 en segunda y 902 en tercera. La tripulación era un comandante, 5 oficiales, 2 médicos, 2 foguistas, 40 marineros, 112 maquinistas, 147 camareros, y esto es lindo y es una nota de color, 37 cocineros y reposteros. O sea, sepan, se comía bien a bordo del Cap Trafalgar. Este es el viaje, es la medalla impresa con motivo del viaje inaugural del Cap Trafalgar y que conmemora tiene la imagen del príncipe y la princesa de Prusia, o sea, el hermano del emperador, y el buque, el Cap Trafalgar. Esta fue lanzada en marzo de 1914. Muy linda medalla. Este es el buque, visto de perfil. Esta es una tarjeta postal de la Hamburg Süd, y vean y llamen la atención 3 chimeneas. Las 3 chimeneas, en realidad la tercera era de pinta, porque pensaban que quedaba más lindo, pero en realidad, si ustedes alguna vez ven en el Cap Trafalgar que echa humo, es mentira. Esa tercera no echaba ningún humo porque se podía montar y desmontar, a tal punto que tenían una grúa para poder desmontarla. Esta es una parte del interior. Miren qué linda una cabina de lujo. Como dicen en alemán, Luxuswohnung G, o sea, departamento de lujo G. Tarjetas de la línea, las tarjetas de la Hamburg Süd en general son muy bonitas, con imagen del departamento de lujo del Cap Trafalgar. Fíjense que tiene un dormitorio, un antedormitorio, tiene baño, muy bien puesto, con boiserie, muy linda. Era un buque de lujo, sin ninguna duda. Otra tarjeta de la Hamburg Süd que muestra la pileta de natación. Acá fíjense, una pileta de natación bastante interesante, encubierta. Esta es una imagen también de una tarjeta postal del Cap Trafalgar saliendo de Hamburgo en julio de 1914. ¿Cuál era el recorrido habitual? Salía de Hamburgo, iba a Boulogne-sur-Mer, de ahí a La Coruña y Vigo, Lisboa, Funchal en Madeira, Las Palmas, Pernambuco, Río, Santos, Montevideo, Buenos Aires. O sea, esta era la línea de la Hamburg Süd que hacía el Cap Trafalgar y que hizo en sus pocos viajes. Acá tenemos, como somos filatelistas, queremos ver historia postal. Aquí tenemos el Cap Trafalgar, como muchos de los buques de la Hamburg Süd, tenían oficina postal a bordo. La oficina postal a bordo era atendida por un empleado del correo y por el comisario de a bordo. Esta es una tarjeta postal despachada el 25 de mayo de 1914 a Buenos Aires. Está entregada en la oficina postal de a bordo, tiene el porteo de tarjeta postal al exterior, que es de 10 Pfennig, como correspondía, y está obliterada con la marca oval fechadora, que aquí, por supuesto, la vemos al revés, porque la pusieron al revés, con un número aquí abajo, un número romano. Que acá arriba dice Deutsche Seepost, o sea, quiere decir correo marítimo, línea Hamburgo-Sudamérica, que no es la línea marítima Sudamérica, se superponen los nombres, pero esto se refiere en realidad a la línea de correo entre Hamburgo y Sudamérica. Y el número que le correspondía al Cap Trafalgar era el 53. Acá ven la LII, que es el 53. Acá tienen otro, acá el matasello lo ven al derecho, despachada el 2 de agosto de 1914, a bordo del Cap Trafalgar. Esta es la última fecha conocida con la marca del 53. 13 días más tarde, este buque sería convertido en un crucero auxiliar. Tenía fotógrafo a bordo, porque por supuesto viajaba gente que tenía ganas de sacarse fotos y de tener recuerdos. Y acá tenemos una tarjeta postal fotográfica
sacada a bordo del Cap Trafalgar y despachada en Lisboa el 15 de abril de 1914 a París. Por supuesto, porteo portugués porque estaban en Lisboa. Esta es una carta que yo le tengo muchísimo cariño, aparte de ser muy linda, porque tiene un múltiple franqueo y muy bonita, muy colorida, 3 distintas series, en realidad 4 distintas series, despachada en abril de 1914, baja en Lisboa el 14 de abril y llega a Francia el 29 de abril. Es un doble porteo, 24 centavos. Y les voy a contar la anécdota por qué la quiero mucho esta carta, porque yo operé el nietito de un gran filatelista argentino y como, digamos, reconocimiento me regaló esta carta sabiendo que yo colecciono Hamburg Süd. Está obliterada con la marca del comisario de a bordo. No tiene la marca oval, fechadora. Esta es la marca que le colocaba el comisario de a bordo. Esto quiere decir que en Puerto Argentino, estando acá en Buenos Aires, en aguas jurisdiccionales, fue entregada al comisario de a bordo. Este la tomó, la obliteró y la descargó luego en la oficina postal de a bordo. Acá tenemos otra muy linda carta también, despachada de Buenos Aires hacia Alemania el 26 de junio de 1914. Este fue el último viaje de regreso de Argentina hacia Alemania. El anterior que le mostré último era el que venía para acá último, que eso era ya en agosto del 14, justo previo a la guerra. Acá tienen ustedes la marca del comisario de a bordo. Este está, el porteo es 12 centavos, que es el porteo de una carta simple de superficie, porque no había otra cosa, por supuesto, en esa época, entre Argentina al exterior y en este caso Alemania. Y tiene además la marca fechadora oval con el número 53. Entonces, es un detalle de lo que tiene esta carta. Son cartas lindas e interesantes. Vamos a ver ahora el otro lado un poquitito. ¿Qué es un crucero auxiliar? El crucero auxiliar es tanto las potencias centrales, Alemania y Austria, como los aliados, artillaron buques mercantes. Los incorporaron a su marina de guerra y los utilizaron para atacar mercantes enemigos y así interrumpir o dañar las líneas de aprovisionamiento. Eso es una práctica habitual, era una práctica común y van a ver ustedes que esto es una casualidad enorme que se han encontrado justamente dos cruceros auxiliares que eran dos buques mercantes de pasajeros de lujo. El Carmaña, el 4 de agosto de 1914, está en Liverpool. En Liverpool, 4 de agosto ya hay guerra, ¿sí? Porque el 4 de agosto, la Primera Guerra Mundial está ya el 1 de agosto. El 4 de agosto ya hay guerra y en Liverpool le instalan 8 cañones de 12.5 centímetros. El capitán, ponen al comando al capitán Noel Grant de la Royal Navy, pero ellos muy inteligentemente dejan a bordo al capitán James Bard, James Bard de la Cunard Line, porque lógicamente el capitán de un buque de guerra, de la Marina de Guerra, sabe muy bien cómo comandar un buque de guerra, pero hay que manejar este buque, tremendo buque de pasajeros, que no es lo mismo. Entonces, James Bard, que ya había sido condecorado por levantar los náufragos del Volturno, queda como Commander of the Royal Navy in Reserve, o sea, como de la reserva. Navegan hacia Bermuda y luego quieren patrullar el Atlántico Sur. Acá les muestro uno de los 8 cañones de 4.7 pulgadas del Carmaña. Es un arma considerable, no es un cañoncito. Y estas son una de las 6 ametralladoras pom-pom similares a la del Cap Trafalgar. Esta no es la del Cap Trafalgar, pero el Cap Trafalgar había recibido cañones recuerdan ustedes, de 11.7 centímetros y 6 ametralladoras pom-pom de este tipo. El Cap Trafalgar como crucero auxiliar. El último viaje, Hamburgo, el 14 de julio, Buenos Aires, 2 de agosto. O sea, llega a Buenos Aires habiendo estallado la guerra. El 14 de agosto, el agregado naval anuncia al capitán que el buque será incorporado a la Marina Imperial. Lo van a convertir en crucero auxiliar. El buque estaba preparado para la instalación de artillería, o sea, en popa tenía lugar
dónde colocársele cañones. Se desembarca en Buenos Aires parte de la tripulación y el 18 de agosto parte y llega a Montevideo para abastecerse de vituallas y carbón. Zarpa luego de un par de días para encontrarse con la cañonera Seine Majestät Schiff Ever. El Ever es esta pequeña cañonera que ustedes ven acá, un buque anticuado, pero que estaba en Cape Town, en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que partió el 30 de julio para encontrarse con el Cap Trafalgar. ¿Qué hacía el Ever ahí? Ustedes no se olviden que Bismarck había dicho el futuro de Alemania está en el mar y por eso tuvieron colonias, y para tener colonias había que tener una armada, una marina de guerra importante, y Alemania tenía una marina de guerra importante y tenía lo que se llamaba estaciones en distintos lugares. Así tenían una estación en el este de Asia y tenían una estación en el oeste de África. Y el Ever formaba parte de la estación del oeste de África. Acá tienen ustedes el encuentro del Cap Trafalgar, tremendo buque. Miren lo que es la cañonera al lado del Cap Trafalgar, parece un juguete, parece una cáscara de nuez. Sin embargo, al Ever le sacan los cañones y con ello artillan al Cap Trafalgar. Y esto, quiero que ustedes lo recuerden un poquito. Recuerden el nombre de la isla de Trinidad, en este caso Trindade. Recuerden este nombre porque es importante. En julio del 14, correspondencia del Ever primero. Había, como todos los buques, o la mayoría de los buques de guerra de la Marina Imperial Alemana, tenían oficina postal a bordo de la Marine Schiffspost, y el número identificaba al buque. En este caso dice Marina Imperial, Correo Marítimo, número 80. En julio de 1914, esta tarjeta es enviada desde el Ever, acá tienen la postal, tiene imagen del Ever, con el número 80, al crucero Nürnberg, ¿sí? Y no es la primera vez que van a ver hoy a través del Marine Postbüro en Berlín. ¿Por qué? El Marine Postbüro es la oficina central de la Marina, oficina central de correos de la Marina, porque normalmente el señor en el Ever no sabe dónde se encuentra el Nürnberg, no tiene la menor idea, o sea, no puede poner la dirección del Nürnberg donde está, entonces lo manda al Postbüro, al Marine Postbüro en Berlín, y ellos se lo van a hacer llegar al Nürnberg. Otro buque, el Nürnberg, un importante crucero que terminaría hundido frente a las Malvinas. Esta también es una carta muy bonita, que le tengo mucho cariño. Correspondencia del Ever. Despachada el 19 de mayo de 1914. Tarjeta enviada por un tripulante del Ever desde Lagos, en Southern Nigeria, a Punta Arenas. O sea, esta tarjeta es divina porque me sirve para mi colección de Punta Arenas, me sirve para mi colección de Marina Imperial Alemana y me sirve para Cap Trafalgar. O sea, sirve para las tres cosas. Y como dije anteriormente, a través del Marine Postbüro, que ven acá, él pone el hombre que lo envía, el remitente, pone su dirección, y como para que le escriban a él, tienen que mandar a través del Marine Postbüro. Entonces remite el Oberhetzer Stich. Oberhetzer quiere decir el calderero mayor. O sea, este estaba en las calderas, foguista mayor del Seine Majestät Schiff Ever, Marine Postbüro, Berlín. Y acá tienen una muy linda imagen del puerto de Lagos, capital de Nigeria, con un buque que no es el Ever, pero que es un buque que está anclado ahí. Otra correspondencia dirigida en este caso al Ever. Esta es una carta oficial de Marina, despachada en un crucero, el Seine Majestät Schiff Mainz, al Ever, dirigida al Ever. Fíjense ustedes, acá atrás está la marca administrativa como remitente del crucero Mainz, y el 14 del 7 del 14, la guerra había comenzado el primero, y por lo tanto la envía a Berlín al Marine Postbüro. Se la manda al cajero, o sea, al administrativo del Ever, a Berlín, al Marine Postbüro, para que se la hagan llegar a este buen hombre, que van a ver dónde estaría. Como crucero auxiliar, el capitán de corbeta Wirth, que era el capitán del Ever, pasó a bordo del Cap Trafalgar, con casi toda la tripulación. Se instalan 2 cañones de 10,5 centímetros y 6 ametralladoras. La cañonera
Ever, comandada por su oficial más joven, el teniente Bunte, con tripulación mínima y con bandera mercante, es llevado a Bahía. Por supuesto, una cañonera, aunque no tenga cañones y manejada por un militar, es considerada un buque de guerra y los brasileños correctamente internan a ese buque en Bahía. Por supuesto, tenía tripulación mínima y era un buque sin armas. Los tripulantes que no se hallaban en condiciones físicas y los extranjeros son pasados al carbonero Santa Lucía, que había acompañado al Ever desde la costa africana. Ustedes imaginen un poquitito la guerra en esa época. La guerra marítima, todos los buques iban a carbón. Por lo tanto, era importante tener provisión de carbón y los buques carboneros ponían en algunos lugares carbón como para que los buques fueran a reaprovisionarse y además en otros casos los reaprovisionaban en forma directa. El 31 del 8 del 14, el Cap Trafalgar comienza su misión. ¿Cuál es su misión? Interferir con el aprovisionamiento británico. O sea, ellos tienen que evitar que los británicos puedan llevar material útil para la guerra hacia Gran Bretaña. El 14 de septiembre, mientras hacía carbón cerca de Trindad nuevamente, se observa en el horizonte la silueta del Carmaña. Es de hacer notar, quiero hacerles notar que el capitán Wirth lo que hizo, bajó la tercera chimenea y él quiso parecerse justamente al Carmaña, para que si algún buque lo veía dijeran, este es uno de los nuestros. Pero resultó que se encontró con el verdadero Carmaña, con lo cual, por supuesto, no lo iba a confundir ni un poquitito. Entonces se apartan los carboneros que venían dándole el carbón, y el Carmaña se aproxima a 7.500 metros y abre fuego a las 12:30 horas. El capitán Wirth intenta hacer blanco en el puente del buque enemigo, mientras que el capitán Grant trata de hacer blanco en la línea de flotación. Esto es una idea, yo no soy técnico en la guerra y menos en la guerra marítima, pero creo que los dos buscaban una cosa distinta. El capitán Grant pensaba hundir el Cap Trafalgar, mientras que Wirth pensaba quizás doblegarlo y poder capturarlo. Por eso tira al puente de mando y el otro tira a la línea de flotación. Y la línea de flotación, por supuesto, tuvo muchos impactos. Hubo superioridad de la artillería del Carmaña. 79 impactos tuvo el Carmaña en el buque. Tuvo incendio, avería del puente de mando, una batería y la cañería de agua. Pero el Cap Trafalgar intenta alejarse y es hundido, en realidad se estaba hundiendo, se escoró mucho y el capitán Wirth abre las esclusas y el buque, hay alguien que habla. El buque se hunde luego que el capitán da la orden de abandono del buque tras 1 hora y 25 minutos de batalla. Lamentablemente hubo que sufrir la muerte de 2 oficiales alemanes, 13 tripulantes se hunden con el buque. El comandante y 2 oficiales y 13 tripulantes. Este es el primer crucero auxiliar hundido en combate. O sea, nunca había habido antes un crucero auxiliar hundido. Esta es la foto que nos mostró Mauricio antes. Esta es una tarjeta artística en la cual aquí vemos al Carmaña y ahí atrás tenemos el Cap Trafalgar ya escorado y se ven acá los impactos en el agua de los cañonazos. Acá tenemos una imagen del daño que recibió en el puente de mando el Carmaña. O sea, recibió fuertes daños. Y era un buque que era imposible que soportara enfrentarse con... Si el Cap Trafalgar hubiera durado un poco más, no hubiera podido soportarlo. ¿Qué pasa con los náufragos del Cap Trafalgar? El mercante Eleonor Bormann, de la Bormann Linie. La Bormann Linie era una línea marítima mercante que hacía la línea hacia el oeste de África y también al este de África. Y el Eleonor Bormann, del cual Cap Trafalgar estaba cargando carbón, vuelve y recoge a los náufragos. O sea, los náufragos que habían bajado en los botes salvavidas, y el Eleonor Bormann los iza, los sube y los trae a Buenos Aires.
llega a Buenos Aires el día 25 de septiembre de 1914. O sea que le duró poco, el 14 al 25 duró muy poco tiempo el Cap Trafalgar como buque, digamos, como buque artillado y de guerra. Las autoridades argentinas correctamente consideran que la tripulación tiene estatus militar y decide la internación de los oficiales en Buenos Aires y suboficiales y tropa en Martín García. Primero, deciden confinarlos en Martín García hasta el fin de la guerra. Segundo, deben dar la palabra de honor de no tomar parte del conflicto en ninguna forma. Tercero, los gastos de internación estarán a cargo de la legación alemana. En este caso son 180 hombres del ex-Ever y 123 del Cap Trafalgar. O sea, eran 303 internados. ¿Qué es la internación? Ya lo hemos hablado con respecto al Graf Spee, pero no está mal que lo repitamos. Hay un convenio relativo a la transformación de mercantes en buques de guerra en La Haya en octubre de 1907, una convención. Los náufragos, heridos o enfermos desembarcados en un puerto neutral con asentimiento de las autoridades locales quedan bajo la guardia del Estado neutral. O sea, el neutral se obliga a tomar esta tripulación de un país beligerante y no pueden tomar parte en operaciones militares. Los gastos estarán a cargo del Estado al que pertenecen los náufragos. En este caso, los náufragos eran alemanes. La potencia neutral que reciba en su territorio tropas de beligerantes las internará, y si es posible, lejos del teatro de la guerra. Bueno, Argentina estaba lejos del teatro de la guerra, o sea que no había necesidad de meterlo en fortalezas ni nada por el estilo. Podrá recluirlos en campamentos o encerrarlos, si hiciera falta, en fortalezas. Decidirá si oficiales quedan en libertad bajo palabra de no ausentarse, y la potencia neutral proveerá a los internados el vestido, los víveres y los socorros demandados y se liquidarán cuando llegue la paz. Los heridos son transportados, en este caso, al hospital alemán en Buenos Aires. Esto es muy bonito, esto es con respecto a la internación en la isla de Martín García. Acá tienen ustedes una tarjeta postal con imagen de Martín García, pero escrita en alemán, o sea, impresa para los internados. Dice Insel Martín García, que es Isla Martín García, República Argentina, lugar de la internación de la tripulación del Seine Majestät Schiff Cap Trafalgar, escrita en alemán. Como ustedes ven, la población de Martín García era una población precaria, no una población grande, importante. Acá tienen otra tarjeta también alemana que dice Campamento de Internación en Buenos Aires. Se refiere en realidad a Martín García, que depende de Buenos Aires, es un territorio nacional, pero dependía de Buenos Aires. Es el Campamento de Internación en Buenos Aires. Acá ven ustedes las barracas donde estuvieron internados. Esta es una tercera tarjeta postal también impresa para los alemanes. Estas están todas impresas en Martín García o en Buenos Aires. En el reverso, acá tienen la imagen del Cap Trafalgar, y en el reverso dice: saluda desde la isla de Martín García con motivo de la visita a Martín García de miembros de la Asociación Alemana de Guerra de Buenos Aires, como homenaje a la valiente tripulación del crucero auxiliar de Su Majestad Cap Trafalgar. Y nosotros somos filatelistas. ¿Qué nos interesa? El correo. Esta es una imagen sacada de Caras y Caretas, una excelente revista histórica de esa época. La fotocopia no es la mejor, pero se ve bastante bien que la oficina de correo era una modesta y pequeña oficina, y acá arriba tienen el escudo de Correos y Telégrafos. Esta está sacada en 1918. ¿Cómo era la vida cotidiana? Acá tienen los marineros carneando un cerdo. Acá tienen el cerdo colgado a la manera alemana. Esto estaba publicado en Fray Mocho, otra de las revistas muy populares de esa época, del 8 de septiembre de 1916. O sea, acá la comida estaba asegurada. ¿Cómo vivían en la isla? La internación en la isla de Martín García, ¿qué actividades y qué vida? Viven en habitaciones con cuchetas. Acá tienen las dos cuchetas. Fabrican artesanías navales, modelos de barco a vela, salvavidas con nombre, etc. El toque de Diana, o sea, hay que levantarse a las 7 de la mañana. Se pasa lista
luego desayuno, inmediatamente gimnasia o instrucción militar sin armas, porque por supuesto es una tripulación desarmada. Al mediodía, un opíparo almuerzo en base a cerdo, pollo, etc. Seguro que se comía bien. Descanso, actividad artesanal o música. De 4 a 5 de la tarde toman el té, hacen deportes y de 7 a 8 rancho, se toma lista para ver que estén todos y a las 9 de la noche se toca silencio. O sea que esa es la vida de estos jóvenes internados y algunos no tan jóvenes que eran los oficiales. Acá tenemos una foto de los internados. Acá a la izquierda tenemos al foguista Sole con su perrita Mari. Fíjense usted que le pusieron una gorrita y todo, y una pipa. De este otro lado tenemos la oficialidad en pose para Fray Mocho. Está el teniente Redberg, que es en el medio, es el comandante, los tenientes Stefans y Lange, el ingeniero Giesecke, a Giesecke recuérdenlo porque van a ver piezas postales, Busekist y los contadores Finke y Lützgendorf. Lützgendorf, de él también vamos a ver piezas postales. Acá tienen ustedes una foto de un grupo de los internados del Cap Trafalgar en Martín García. Ellos sí pudieron usar el uniforme, aunque sea para sacarse las fotos. Correspondencia, que es en realidad lo que nos interesa a nosotros. Es historia postal, esto sí que es historia postal social también. Correspondencia de internados desde Martín García. Esta es una tarjeta postal entero con impreso en 5 centavos de los labradores, despachado el 13 de diciembre de 1914, despachada, dirigida a Carl Giesecke, ingeniero de Lever, no, despachada por Carl Giesecke, que era el ingeniero de Lever, y desde Martín García, y fíjense acá dice, vía Estados Unidos, Alemania vía Estados Unidos, en el 14, Estados Unidos todavía no estaba en guerra, y el entero está obliterado por territorio nacional de la isla de Martín García, fechador, doble círculo. O sea, como dijimos anteriormente, y además tiene un gomígrafo que dice Martín García y Prisoner of War, y Distrito Primero. Acá Prisoner of War y acá Distrito Primero. Acá tenemos lo que se llama carta postal, que es una especie de tarjeta postal pero cerrada, en la cual esta lleva un porteo de carta, o sea, también es un entero, tiene impreso el 5 centavos y agregado otro 5 y un 2, haciendo el porteo de 12 centavos que correspondía para una carta hacia Copenhague. Esta está despachada en la isla de Martín García el 29 de enero de 1917 a Copenhague, el porteo de 12 centavos, obliteración, marca doble círculo fechadora, tiene 2 veces puesta el territorio nacional de la isla de Martín García, y además tiene acá otra vez Martín García, Buenos Aires, primer distrito, y la censura francesa. Es entonces una carta postal simple, de aporteo simple, con censura desde la isla Martín García a Copenhague, en Dinamarca. Acá tenemos una carta de simple porteo, o sea, 12 centavos también, un sobre despachado el 21 del 6 del 18 de Martín García a Berna, dirigida al Buró Internacional de la P, o sea, a la Oficina Internacional de la Paz. Como era lógico, ¿qué buques podían llevar correspondencia? Aviones, por supuesto, no había, y buques solamente podían ser neutrales, porque alemanes habían desaparecido de los mares, los buques mercantes no se iban a, salvo que fueran cruceros auxiliares, pero no llevaban correspondencia, y los británicos tampoco andaban en el mar, salvo los buques de guerra. Entonces tenían que ser buques de tipo neutral, de países neutrales, y este fue llevado por el vapor español León XIII. Tiene a su llegada verificato per censura de la censura italiana y está enviada por Fritz Finke, comisario de Lever. Acá dicen, ¿ve? Fritz Finke y la Martín García. Y la llegada a Berna. Acá tenemos otra, también porteo simple, con dos sellos de la serie del 16, un 10 centavos de San Martín y un 2 centavos de la Prida, obliterados con el territorio nacional de la isla Martín García, y nuevamente con Martín García, Buenos Aires, primer distrito. Está dirigida nuevamente a la Oficina Internacional de la Paz
servicio de prisioneros de víctimas de guerra en Berna, Suiza. Y está mandado vía España con el vapor Infanta Isabel de Borbón, nuevamente un buque neutral. Verificato per censura, en Milano, posta estera, es la censura italiana aplicada a esta pieza. Acá tenemos un sobre de doble porteo, o sea, esta era más pesada, esta pesaba más de 20 gramos. Está remitente Heinrich Helberg, Cap Trafalgar, acá dice, ¿ve? Heinrich Helberg, Cap Trafalgar, Internet of Insel Martín García, quiere decir internado de la isla Martín García. Mayo de 1917, por vapor español León XIII, al Comité de Ayuda en Suecia. En Suecia había un comité de ayuda para los prisioneros y para los internados alemanes y de varios países. Suecia era país neutral. La carta arriba a Estocolmo el 6 de julio de 1917. Bastante bien, de mayo a julio para ser pleno periodo de guerra, superficie muy bien. Y el porteo, por supuesto, es 20 más 4, 24, doble porteo. Acá tenemos una de porteo simple, pero en este caso no está matasellada de Martín García. ¿Por qué? Porque esta fue seguramente entregada al comisario de un buque holandés, también un neutral, el vapor Hollandia, que estaría en Buenos Aires, y está enviada por Lütgendorf. ¿Se acuerda que le dijimos que era el contador? Acá dice Chalmester, del Cap Trafalgar, en la isla Martín García. Él la escribe Martín García, seguramente la lleva o se la da a alguien durante una licencia que va a Buenos Aires y la entrega a bordo del Hollandia y a la bajada. En Europa le colocan el paquebot. Carta de doble porteo certificada. Como ven ustedes, trato de mostrar cosas diferentes. Despachada el 1 de enero del 16. Certificada, 12 centavos. Doble porteo, 24 centavos. Por lo tanto, 3 por 12, 36. Tiene tránsito en Buenos Aires, que está en el reverso, censura británica, y está dirigida a Ámsterdam. El 14 del 2 del 16 llega. Lo interesante, miren qué linda la etiqueta de certificada de Martín García con el número 2. Y qué bonita el doble círculo de color azul obliterando los sellos. Entonces, en este caso, doble porteo más certificada. Acá tenemos el reverso con el tránsito en Buenos Aires y la llegada a Ámsterdam. Acá tenemos otra tarjeta postal diferente, escrita también por un miembro de la tripulación del Cap Trafalgar. Es una postal argentina con la imagen de un indio lengua del Chaco, escrita en Martín García, el hombre pone Martín García, el 16 del 2 del 16 a Hamburgo, enviada como Feldpost. Feldpostkarte quiere decir correo de campaña. Esta no va inicialmente por el correo común, esta evidentemente es llevada a Europa y entra en el correo común para ir al Marine Post Bureau en C2 de Berlín. Y el Marine Post Bureau lo manda al destino en Hamburgo 6. O sea, es una linda tarjeta postal con un tipo de circulación diferente a lo que vimos anteriormente. Pero los marinos no solamente mandan cartas, sino también reciben cartas. Y ahora vamos a ver un poquito qué es lo que reciben. En este caso, lamentablemente un poco roto el sobre, es del 31 de enero del 16, es una carta en un formulario para correspondencia de campaña alemán, enviado a un marino del Cap Trafalgar, como ven ustedes acá, Cap Trafalgar, Cap Trafalgar, a través del Marine Post Bureau en Berlín C6. Entonces, la persona que se lo manda a Berlín, y Berlín lo manda a la Argentina, a Martín García. Es un sobre Feldpost, por lo tanto es libre de porte. Más correspondencia a los marinos. En este caso es una carta despachada en Mainz, el 26 del 8 del 16, también por Feldpost, correo de campaña. En este caso es además el correo de prisioneros de guerra, a Martín García. Destino Hermann Gmünd, tercer oficial del Eber, y lleva censura británica, una linda censura de Prisoners of War.
Fíjense qué linda, censura aquí. La carta llega a Martín García, porque el hombre la manda a Martín García, pues ya sabía a esta altura que estaba en Martín García, pero resulta que este hombre se había ido a Buenos Aires, estaba en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque era un oficial. Entonces, como es oficial, está en Buenos Aires, entonces la redirigen desde Martín García en Violeta, acá lo ven. Esta es la recepción, y acá el redespacho, no el redespacho, la redirección, en el frente a la legación alemana en Buenos Aires. Recepción 28 del 11 del 16. Linda pieza. Esta es una pieza de la Cruz Roja. La Cruz Roja tenía formularios para que la gente pudiera averiguar el destino y dónde están los prisioneros o los internados de este buque, por ejemplo. Esta es una pieza despachada en Ginebra el 20 del 11 del 16 en formulario de la Cruz Roja de Ginebra, Agencia Internacional, como dice acá, para prisioneros de guerra, libre de porte y con respuesta. Está dirigida a Delfino Hermanos. Delfino Hermanos era el agente del Cap Trafalgar en Buenos Aires, de la Hamburg Süd en realidad. Está relacionada al teniente de navío Hermann Gmünd, del cual hablamos recientemente, vimos otra. Y acá dice, Ben Gmünd, de 18-11 del 16, que él era del Eber, y este hombre no respondió la requisitoria de preguntar cómo estaba. Otra más mandada a marinos internados, también por Feldpost, es un sobre Feldpost enviado como prisionero de guerra, acá hay Catamarca Prisoners of War, al Cap Trafalgar en Argentina, pero a través del Marine Post Bureau en Berlín. Está recibida en Martín García el 16 de junio de 1916. Está inicialmente encaminada al Marine Post Bureau, como les dije anteriormente. Acá tenemos otra, también mandada a los internados, el 26 de noviembre del 14. Berlín a un prisionero de guerra, dice Kriegsgefangensendung. En realidad no eran prisioneros, eran internados, pero bueno, en el fondo servía para que tuviera franquicia y no pagara la correspondencia, o sea que en el fondo daba lo mismo, era un internado o un prisionero, no iba a pagar la correspondencia. Estaba internado en Martín García, este hombre ya sabe que está en Martín García, y pone BAE Buenos Aires, o sea, cerca de Buenos Aires, para que la gente sepa a dónde la manda. Aunque el remitente pone tax free, acá arriba pone tax free, pero los alemanes no sé por qué la tasan. En realidad está mal tasada, porque el hombre tenía el porteo libre, y la carta es censurada, y llega, está dirigida al engrasador del Cap Trafalgar, que es un civil, no era un marino de guerra ni un oficial. Los oficiales tenían que pagar, pero los marineros no. Y acá ustedes ven, está mandada por la esposa en Schöneberg, en Berlín. Y acá tiene la recepción de la isla Martín García. La recibe Karl Riemer, que es el marino del Cap Trafalgar. Acá tenemos una más, correspondencia a los marinos internados. En enero de 1917, mandada de Berlín al marinero en Martín García, tiene censura aquí, censura británica, tránsito en Buenos Aires, el 15 del 7 del 17, y destinada a Arthur Witzke, maestro de cañones del Schiff Eber. O sea, como ven, mandado a distintos tipos de tripulantes. Y esta es una linda tarjeta, muy interesante, mandada el 26 de abril, es un entero brasileño, despachado el 26 de abril de 1916 en Río de Janeiro, al marino Carlos Banninger en la isla Martín García. ¿Ve? Carlos Banninger, isla Martín García. Llega el 10 de mayo de 1916. Y ellos se dan cuenta ahí, cuando llega ahí, que el hombre está internado en el hospital alemán, la redirigen al hospital alemán, calle Pueyrredón 1650, a Buenos Aires. Este era el mayordomo del Cap Trafalgar, Banninger. Es una linda pieza. Y como piezas, creo que esta es la última que voy a mostrar.
Esta es del 11 de enero de 1916 y está despachada en Cape Town, Sudáfrica. Y está dirigida a Otto Hamstorff. Aquí está, a la isla Martín García en Argentina, Sudamérica. Abierto por la censura sudafricana, con marca de la censura sudafricana acá atrás, Chief Censor el 12 de enero de 1916, o sea, el 11 se despacha de Cape Town, el 12 se censura, se baja de cierre, otra marca circular de censura también de Sudáfrica, y arriba a Buenos Aires el 22 de febrero del 16, y a Martín García el 24 de febrero. O sea, en realidad bastante bien, en un mes y 15 días de Sudáfrica para un prisionero de guerra a Martín García es bastante rápido. Con respecto a las visitas y la internación de Martín García, acá tenemos una imagen de una revista de Fray Mocho de noviembre de 1914 y muestra la visita, fíjense ustedes acá, con la típica ropa de la época, elegante ropa, mujeres de pollera larga, hombres de sombrero, visita a los excombatientes del Cap Trafalgar publicada en Fray Mocho. Acá los tienen juntos a los visitantes y los marinos. Y dice, la colectividad alemana tuvo una delicada idea y organizó una excursión para ir a visitar y llevarles regalos. O sea, mal no la pasaban. Bueno, de esta manera nosotros de alguna manera hemos visto quiénes eran los dos contendientes, cómo se armaron, cómo era la correspondencia preguerra, cómo fue la batalla entre dos grandes buques mercantes, buques de pasajeros, y cuál es el fin del Cap Trafalgar y la correspondencia de internados desde y hacia este buque. La mayoría de los marinos alemanes fueron repatriados en buques neutrales en 1919. Sepan que fue una repatriación difícil. ¿Por qué? Porque Chile también tenía internados, entre otros los internados del Dresden, del York y de varios otros. Y Argentina tenía también algunos otros internados del Patagonia, y de otros dos buques más, había que llevar muchos marineros, entonces hubo que esperar a que hubiera buques holandeses. En general fueron repatriados con buques holandeses. Y uno de los tripulantes del Cap Trafalgar permaneció en Martín García, no uno de los del Ever, sí uno de los Cap Trafalgar, que era el mozo, que era Hans Renier. Y Hans Renier, cuando llegan los internados del Graf Spee en el 40, se encuentran con un tipo que había vivido lo mismo que ellos, solamente que 36 años antes. 26 años antes. Y acá tienen ustedes una lápida de la tumba de Karl Crota, un marino que falleció estando en Martín García. De esta manera, damos por terminada esta parte de la charla, y si ustedes no están muy aburridos, si no los cansé, les puedo poner un apéndice, un pequeño apéndice que tiene que ver con esto, pero que es muy divertido y un poco loco. ¿Qué les parece? ¿Seguimos adelante? Son 10 minutos. Adelante, Andy. Adelante, claro. Sí. Muy bien. Sí, dale. ¿Se acuerdan que les dije ¿Se acuerdan que yo les dije que recuerden el nombre de la isla de Trinidad? Trindade. Pues recuérdenla, pues esta es una pequeña isla brasileña. Por eso el diapositivo estos los hice en verde y amarelo. No es que yo hinche por la verde amarela, pero corresponde a una isla brasileña. Una pequeña isla brasileña ubicada a 600 millas de la costa de Espíritu Santo, en Brasil, y a 850 millas de la costa africana. Tiene una superficie de 21 kilómetros cuadrados. En realidad es un puntito en el mapa. Acá lo tienen ustedes, esto es Brasil, esto es Trindade, y acá tienen la costa africana. Está, por supuesto, más cerca del lado brasileño, y van a ver un poquito la historia. Esta es una historia un poco loca, y van a pensar, quizás Andy se tomó el whisky entero. No, no me lo tomé. Ya van a ver qué lindo. ¿Se acuerdan que mostrábamos el Cap Trafalgar recibiendo carbón al lado de la isla de Trinidad, recibiendo los cañones del Ever? Pues recuerden que veíamos esta imagen, ¿sí? Teníamos el Cap Trafalgar acá. Y resultó que los alemanes habían utilizado la isla de Trindade,
para llevar carbón allá y entonces lo usaban como un lugar para poder reabastecer a buques, si que fueran o de guerra o de pasajeros. En este caso fue un buque artillado, un buque de pasajeros artillado. Esta isla fue descubierta por Esteban da Gama el 18 de mayo de 1502, cuando él iba hacia la India, hacia la latitud de 20 grados al sur. Imagínense, 1502 son 10 años después que Colón descubre América. El gran astrónomo Edmund Halley, el que describió el cometa Halley, estuvo en la isla de Trinidad en 1700 y tomó posesión para Gran Bretaña de esta isla. Bueno, ustedes saben, casi no hay isla que no haya sido británica. Todas las islas de los británicos tomaban todas las islas que encontraban, y esta también. Y Halley, esa expedición llevaba cabras y cerdos, y dejaron cabras y cerdos ahí. Gran Bretaña construyó algunas fortificaciones en la isla, pero luego las abandonó. En el sentido, era una isla demasiado chica, no tenía mucho valor, no se podía cultivar nada, no había minerales, las cabras se comieron todo el pasto, o sea que lo que era más bien muy verde y con mucha fauna autóctona. La fauna autóctona desapareció, las cabras se comieron toda la vegetación, quedó una vegetación muy chata, y que en este momento los brasileños la están haciendo reverdecer con un sentido ecológico excelente. Parece que están empezando a volver, sacaron las cabras, sacaron los cerdos, y están empezando a volver las tortugas y un montón de otros animales. En 1889, Edward Frederick Knight fue en busca de tesoros a esa isla. Se decía que había tesoros enterrados del oro venido de América. Piensen que no era posible que hubiera tesoros enterrados, porque no se olviden que había tantos piratas, por ahí a algunos se le ocurrió enterrar tesoros. Pues bien, fueron varios los que fueron a buscar tesoros y nadie encontró nada. Pero bueno, es así. En 1893, un norteamericano de nacimiento, James Harding Hickey. ¿Quién era don James Harding Hickey? Y ahí viene nuestra pequeña historia. Este era el barón Harding Hickey. Esta no es una fotocopia de internet, esto es una copia de un cuadro que tengo de Harding Hickey. Este buen señor nació en San Francisco, California, el 8 de diciembre de 1858. La madre era francesa y se lo llevó a vivir a Francia a corta edad. James no se olviden que en esa época Francia era un imperio, estaba el emperador Napoleón III. James estuvo muy impresionado por la pompa de la corte francesa. Él estudió en Bélgica en un colegio jesuítico, Derecho en Leipzig, se graduó con muy buenas notas, y estudió en la Academia Militar de Saint-Cyr. Saint-Cyr no es una academia fácil, o sea, no se gradúa cualquiera. En 1878 se casa con la condesa Saint-Péry y tuvo 2 hijos. Ustedes dirán, ¿y este Andy qué nos viene a contar de este tipo? Fue periodista y publicó varios libros. Publicó varios artículos en el periódico Triboulet. Los franceses lo llamaban Triboulet un poco irónicamente, porque era un periódico claramente promonárquico. Escribió 11 novelas promonárquicas. Es nombrado barón del Imperio Romano. El Imperio Romano ya no existía desde 1806. Sin embargo, se lo nombró barón del Imperio Romano por su defensa de la monarquía y de la Iglesia. Viajó por todo el mundo, se divorcia y luego de un tiempo se casa con Annie, la hija del acaudalado John Haldane Flagler. Flagler, le suena a la calle Flagler en Florida, un hombre de muchísimo dinero. Antes de su segundo matrimonio, viaja a Oriente y en el cruce del Atlántico da con una pequeña isla, nunca legalmente reclamada, por lo cual, invocando el res nullius, se asienta en la isla y se proclama James I, príncipe de Trinidad. Menudo loquito, pero bueno, él se sentía príncipe de un pequeñísimo principado y era un hombre que estaba muy encandilado por la monarquía. Abrió una oficina en Nueva York, dinero no le faltaba, tenía campos en Texas y campos en Nueva México. Se había casado siempre muy bien él.
abrió una oficina en Nueva York, nombró canciller de su principado a Monsieur le Comte de Lavoisier, tuvo apoyos y muchísima contra. Apoyos importantes. El New York Times lo apoyó totalmente con la idea de su pequeño principado en Trinidad. Por supuesto, los ingleses en un momento de 1895 quieren volver para colocar un cable de telegrafía submarino que venía de la Argentina y que iba a Europa, y se pensaban a aposentar nuevamente en lo que ellos consideraban que era de ellos, pero por supuesto este dijo, no, esto es mío. Pero salieron los brasileños, con toda razón, y dijeron, esperen un poquitito. Esto lo descubrieron los portugueses, y esto es nuestro. Y en este caso, los portugueses, y los británicos y los portugueses apoyaron a los brasileños, y los brasileños tuvieron desde ese momento, desde 1898 en adelante, la soberanía sobre esta isla. Este barón Hardenne Hickey muere en febrero de 1898 bajo una firme y profunda depresión en Texas por una sobredosis de barbitúricos. Ya bueno, y Andy, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, ¿y esto qué nos interesa a nosotros? No solo se había hecho una corona, se mandó a hacer una corona hecha a manos que está en un museo, sino que además vendió bonos. Este hombre perdió una fortuna. No es que él quiso engañar a otros, él se engañó a sí mismo, sintiéndose príncipe de esto. Vendió bonos de su principado y emitió sellos postales. Y acá empieza a jugar la filatelia. Acá tenemos arriba, primero tenemos el dibujo del diseño original del sello, donde ustedes ven la isla de Trinidad, con un velerito al lado, y acá tienen un sello de 5 céntimos del Principado de Trinidad, y es un sello postal y fiscal, o sea, para los fiscaleros también es interesante. Acá tienen ustedes la acuarela, la watercolor del artista, de un sello de 5 cents, hubo en moneda americana y en moneda francesa. Parece que este hombre no se convencía del todo si quería que fuera esto de habla inglesa, como él era americano, o si quería que fuera de habla francesa, como era, digamos, había estado tanto tiempo en Francia. Entonces, acá dice Principality of Trinidad. Acá tienen ustedes una prueba de matasello de Trinidad, del Principado de Trinidad Principality. Esta es del 16 de abril de 1895, obliterando un sello de 25 centésimos. Y acá tienen los espécimen de 5, 80 y $1 con moneda norteamericana. Estos sellos, si ustedes se fijan, tienen algún parecido con los sellos de North Borneo. Y los sellos de North Borneo de esa época fueron impresos en Austria. Y estos fueron también impresos en Austria. Y acá tienen ustedes la serie completa de los 7 sellos del Principality of Trinidad, of the Island of Trinidad, set of 7 stamps, y de 1894 para ser usado en el Atlántico Sur. Bueno, como ustedes ven, también la filatelia estuvo en esta pequeña islita, y esto, como ustedes también notan, tiene que ver con la batalla, porque Trinidad fue donde recibió carbón y donde recibió los cañones el Cap Trafalgar. Y de esta manera, con esta pequeña digresión o este pequeño apéndice, damos por terminada esta charla que espero les haya gustado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy bien, Andy. Muy entretenido. Muy bueno, Andy. Excelente. Gracias. Muy lindo. Excelente. Interesante, sí. Muy buena, excelente. ¿Preguntas o comentarios? Jaime. Quiero hacer una pregunta sobre lo último que vimos del Principado de Trinidad. Trindad, una cosa, Jaime, sí. por los brasileños, no es Trinidad, sino es Trindad. Trindad. I-N-D-A-D, Trindad. Obrigado, Andy. Muy bien. Rectificación. ¿Alguno de esos sellos estuvo alguna vez en la isla o fue creación filatélica? No, estuvieron en la isla, pero no se conoce usado. Bueno,
te digo que aún los brasileños, seguramente vamos a preguntarle a nuestros queridos coleccionistas brasileños si sabían de este episodio, si conocían estos sellos y si tienen estos sellos, porque son realmente raros. Lo creo, nunca los había visto en mi vida. Olá. Glauber. Una preguntita. Oi. Olá. Eu não tenho muito conhecimento de los sellos de Trindade. Trindade. Ok? Pero solamente la pronuncia es Trindade. Muy bien, sí, Trindade. Y los sellos son muy, muy raros. Y también es una particularidad muy, muy, con pocas pesquisas, ¿ok? Sí, no, te digo, si uno busca estos sellos, puede pasarse mucho tiempo para encontrarlos. Yo encontré un remate en el que se vendía una pequeña parte de la serie en $1.550 y me parece una locura, pero bueno, es así. Hay gente que lo colecciona y después cuando ustedes quieran les voy a contar la anécdota. ¿Cómo me hice yo de esto? Pues yo no colecciono Brasil, yo no colecciono Trindade y es una linda anécdota cómo me hice de esto. Adelante. Sí, sí. Yo creo que solamente es una fantasía. Sí, claro. Es la fantasía de alguien ojo, él se creyó y en todo el mundo se supo la existencia del Principado de James I de Trindade. Pero evidentemente no se sabe bien por qué el New York Times lo apoyó muchísimo. Pero por supuesto le tiraron con todo desde Gran Bretaña, de Brasil, de Portugal, de todos lados. Una pregunta, Andrés. Sí. Los prisioneros de guerra en Martín García, ¿quién pagaba todo eso? Porque la mantención de ellos, la comida, todo, es un gasto. Sí, ¿Y eso quién lo pagaba? ¿El gobierno argentino? Lo pagaba Argentina, el gobierno argentino, a cuenta de ser cobrado luego a Alemania, por cuenta de Alemania. Eso es así, eso es una disposición mundial, no es para esta internación. Igualmente, por ejemplo, los internados del Dresden en Quiriquina, en China, en Chile, de los cuales tengo, son cartas hermosísimas, las que colecciona Chico. ¿Sí? Chico, sí, sí. Bueno, yo de alguna manera competimos en eso, pues yo tengo cartas esos las pagaba Chile. Chile pagaba la estancia ahí, les pagaba la comida, el alojamiento, la vestimenta para cobrarle luego a Alemania. Bueno, gracias. Nada. Andrés, una preguntita. Sí. ¿En algún momento hubo alguna población ahí en la isla de Trindade? Sí. Yo esto se puede hablar mucho más tiempo. Primero los británicos cuando estuvieron, que hicieron fortificaciones, etcétera, ellos estuvieron ahí, pero era de morirse de hambre, porque no había, lo único que podían comerse son las cabras, 20 kilómetros por cuadrado, para que te hagan la idea, es 2 kilómetros por 10, para hacer algo así, o 3 por 6,5, y, o sea, tenías poco hasta para caminar, es muy escarpada, tiene muy pocos lugares planos. Hoy en día es una mínima base naval brasilera con 50 personas, pero lo que más hay son laboratorios ecológicos. Luego los británicos la abandonaron, luego varios fueron nuevamente y se aposentaron ahí para tratar de buscar tesoros y cosas por el estilo. Este hombre le pagó a la gente para ir a vivir al Principado este. ¿Sí? O sea, este hombre tenía muchísimo dinero y murió en la pobreza. O sea, el tipo se suicida con barbitúricos porque en realidad vio el fracaso total de su principado y bueno, es así. Hoy en día es un centro ecológico importantísimo. Los brasileños están haciendo una obra espectacular. Estuve leyendo sobre eso y realmente la han recuperado. Ahí crecían unos árboles muy especiales de madera dura, roja, que no era quebracho, pero yo no me acuerdo el nombre, y que habían sido talados totalmente para construir, y que ahora están empezando a volver a crecer,
y bueno, y crecen las plantas que antes había. Están haciendo un muy buen trabajo. ¿Serían estampillas nocivas? Bueno, son estampillas que, digamos, son para divertirse un poquito. Yo las mostré aquí para distraer un poco porque la charla era corta y dije, bueno, Sí. ¿ha lugar o no ha lugar? Ha lugar, y vamos a entretener un poco. No, seguro, sí. A los que coleccionan sellitos, a los que coleccionan fiscales, a los que coleccionan specimen y al que colecciona alguna locura. Está bien. Muy bien, muy lindo, sí. ¿Querés saber cómo me hice de estos sellos? Eso sí. ¿Cómo? Esto es muy interesante. Resulta que yo durante años le ayudé a un fantástico coleccionista inglés que coleccionaba islas de todo el mundo. Se llamaba Bill Newport. Bill Newport coleccionó, yo le mandaba, él coleccionaba de todas las islas, hasta la isla Maciel, ¿sí? Isla Verde, Isla me pedía cartas de islas, y yo le mandaba y le mandaba y le mandaba. Y él coleccionó también Fernando de Noroña. Y Fernando de Noroña, por eso el otro día yo comenté cartas de la Marina con censura de Fernando de Noroña, porque cuando Bill muere, deja una colección de 80 a 100 tomos de islas. Y se remata, y yo sabiendo que la de Fernando de Noroña estaba en un tomo, me compré ese tomo, que de rebote me lo compré no por las que mostré de Fernando de Noroña, sino por las cartas aéreas mixta barco aéreo. O sea, eran alcances de avión a un barco, barco a avión. Eso me interesaba muchísimo y bueno, me compré este tomo por eso, lo compré por no mucho dinero y contenía esto. Muy bueno. Realmente déjame decirte, Andrés, que cuentas con un gusto, con una satisfacción que da ganas de oírte todo el tiempo. Te felicito, eres espectacular en la narrativa. Fíjate que en Galápagos, aquí en Ecuador, hubo un señor también que se adueñó de una isla y tenía esclavos y tenía moneda. No sé si tú supiste. No. En las Islas Galápagos tenía esclavos, tenía monedas y no sé si correo tenía, no sé si tenía estampillas. Pero te felicito, Andrés, es una conferencia de lujo lo tuyo. Eres un ducho, un maestro en esto. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Otras preguntas o comentarios para Andy? ¿Te acordás que te dije, Henry, que esta iba a ser divertida? Sí, totalmente. Sí. Andrés, disculpa, ¿pasaste tú un mapa o algo más claro de la isla? Me perdí un trocito, tuve una conferencia. Sí, pasé un mapa que está ubicado en el Atlántico entre Brasil y África. Está a 600 millas de Brasil, 650 millas de Brasil y 850 millas de África. Sí se vio el mapa, pero mañana te reviso. Se ve, la vas a encontrar, es una muy pequeña isla. Pero en la conferencia lo encontramos. Julio. Sí, no, le decía que fantástico, Andy. Gracias. Excelente, muy lindo. Y esa era la sorpresa que nos ibas a dar. El rojo, excelente. Exactamente, la sorpresa es Trindad. Excelente, buenísimo. Porque además he estudiado el tema, pero esto me sorprendió. Sí, Julio, ¿sabes qué es lo interesante? Que aprendí una cosa más sobre Cap Trafalgar. Y es que los alemanes tenían ahí el lugar de aprovisionamiento. Porque estaba abandonada en este momento. Fantástico. Y esos fueron años de estudio también, ¿eh? Claro que sí. Andrés, una pregunta. ¿Y si esta isla sin recursos, con unas cabras que destruían la ecología y todo eso, era punto de distribución de carbón, que el carbón lo traían de diferentes lugares o ahí habría algo de carbón? No, los traían con muchos mercantes. Muchos mercantes traían carbón ahí para poder cargarlo en buque de guerra o buque mercante. En este caso fue un mercante. Entonces, de alguna manera, como que tenía una posición estratégica, ¿no? Aunque creo que hay otras... Qué raro de que la aprovechan por un tiempo y después no la aprovechan, no sé. La usaron solamente en esa oportunidad
Y fíjate, Henry, que el Ever venía de África Occidental, más cerca de Sudáfrica, y tuvo que viajar hacia el norte para encontrarse con el Cap Trafalgar, que ¿por qué fue ahí? Fue ahí el punto de encuentro para recibir el carbón del Eleanor Gorman y de algún otro carbonero que andaba por ahí también. Es interesante. Tácticas de guerra. Andrés, ¿tienes imágenes de las estampillas que se emitieron en el lugar? Consulta. Sí, las pasé. Si quieres las paso Ay, qué nuevamente. pena. Perdóname. Perdón. Sí, Fernando. No se escucha. Fernando, adelante. ¿Puedes poner de nuevo las estampillas un ratito? Sí, las puedo poner. Sí, ¿quién las pongo? ¿Puedo compartir? Sí. No, pregunta vos. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí. Va, digo yo. Estaba escuchando lo que dijo el compañero de ahorita de antes y también Vamos a ver los sellos. Acá están los sellos primero. El dibujo, con el dibujo de la isla con el velerito. Ven, acá tienen la isla. Y esta es en moneda francesa, Principat de Trinidad. Después tienen la acuarela, o sea, el watercolor, Artist's Watercolor. Esto está escrito por Bill Newport. O sea que esto, yo ni lo toqué. Lo interesante del dentado de no de los sellos fueron hechos en Austria. Pero la acuarela, el dentado está hecho con una máquina de coser. Y acá dice, ¿ve? With a sewing machine. Acá tienen la prueba de matasello de Trinidad. Y acá tienen los espécimen, que son idénticos a cualquier otro espécimen, ¿sí? Y acá tienen la serie entera, que va desde 5 céntimos a 5 francos. Realmente, qué trabajo. Sí. Muy interesante, sí. Este hombre invirtió muchísimo dinero y no, por supuesto, se empobreció en base a esta locura, ¿no? Exacto. Dejo de compartir, ¿sí? ¿O alguien quiere ver alguna cosita más? Yo tengo una curiosidad. Convertir dos cruceros de lujo para la guerra era prácticamente tirar el dinero, ¿no? Y desmantelar una cañonera menor para cargar todo esto. ¿Estos cruceros ya estaban acorazados? ¿Tenían alguna preparación especial? ¿Y cuál fue la lógica? Hasta ahora, eso como que me cuesta entender el por qué. Muy buena pregunta, Henry. El asunto es el siguiente. Si vos, la palabra en inglés es disguise, ¿sí? Si vos artillás un mercante y ese mercante anda por los mares buscando mercantes enemigos que no estén artillados, no encontrarse con artillados, entonces vos capturás mucho material que te puede servir a vos y haces que no le sirva al enemigo. O sea, la idea en los dos era interrumpir el aprovisionamiento del enemigo. Y eso se hizo también en el Pacífico Sur con un gran crucero auxiliar alemán, el Wolf. También después hubo varios buques que hicieron, el Ayesha, varios buques que hicieron de cruceros auxiliares. Y los británicos usaron lo mismo. Es como un caballo de Troya en el mar, nadie se espera con qué más viene. A tal punto que el Cap Trafalgar estaba disfrazado de Carmaña, porque le habían bajado la tercera chimenea, y entonces parecía por el tamaño, claro. Interesante. Bueno, son tácticas de guerra, ¿no? Andrés, es que hay una pregunta de Fernando en el chat porque no la puede hacer por audio. Sí.
Me preguntan en el chat, ahora lo miro. Fernando, parece que salgo con delay, así que dejo mi pregunta aquí. Comentaste que luego de la cañonera Ever montó los cañones en el Cap Trafalgar, se fue a Brasil y los internaron. Sí, hay correspondencia en este momento en que estuvieron ahí. Es bastante rara. Yo tengo algunas piezas posiblemente del Ever. No puedo tener la certeza porque en ningún momento pusieron el remitente, pero internado de la Marina Alemana en Bahía es altamente probable que sea del Ever. Tengo 2 o 3 cartitas de esas y estoy muy dispuesto a recibir otras si aparece alguna. Me encantaría, especialmente si aparece alguna que diga que soy tal. El teniente Bunte, por ejemplo. El teniente Bunte que quedó a cargo, un jovencito. Si él escribe, eso me encantaría comprarla, pero bueno, eso no aparece tan sencillamente. Sacrificarías aceptar cualquier carta que alguno quiera tirar. No, ya vas a comprarla, que no la tire. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, yo sigo fascinado con esta isla que no tenía la menor idea de su existencia. Ahí la tenés. Y quise compartir la imagen de Google. Y aquí está. No sé si ya se esté compartiendo. Sí, sí. Sí. Creo que todos nos pusimos a googlear, a buscarla. Y sí, es una desolación completa. Es 6 por 10 la isla, ¿no? Sí. Tiene 6 por 10 kilómetros. No, menos, son 20 kilómetros cuadrados. Para las distancias más, son las distancias extremas, 6 por 10. Ah, eso sí, puede ser. Como tiene una bahía grande y la forma, hace mucho menos. Es que es tan escarpada que se le ve pequeña, pero recorrer es muy difícil. Tú dijiste que es una isla muy escarpada, muy difícil. Sí, y además tiene una sola playa. Hay otra historia interesante. Hay una playa bastante linda, pero que está prohibido bañarse. ¿Por qué? Porque tiene el mar tiene abajo un escalón, que yo no sé cómo es, un talud o algo así, que hace que haya olas enormes por momento y que han arrastrado a más de uno hacia adentro del agua. Entonces está prohibido ir a la playa, ir a bañarse en la playa, y se ha perdido más de un barco que ha encallado en ese lugar. Wow. Sí. Hola, sí. En el grupo de WhatsApp yo he enviado una imagen de un blog, o Rita Block de Brasil, de esta isla. E essa isla de Trindade, na realidade. Se puder colocar, porque eu não estou conseguindo, se puder colocar aí no grupo, sí. de una Rita, por favor. Sí, en este momento lo hago y ahí la describes. Yo por mientras puse aquí mi fondo con James primero. Sí, claro. Ajá. Se ve muy bien. Sí nos dimos cuenta. La hoja que manda Glauber es una hoja conmemorativa de Brasil de los 100 años de soberanía sobre la isla. 97, ok. Qué alta, qué rocosa la isla, es espectacular. Es la cima del cerro que está por debajo. Podés comprarlo. Mira, hagamos un paseo con el grupo de filatelistas en la isla. Estamos primero. ¿Sabes? Me imagino, Esteban, algún lugar más lindo que ese para ir. Realmente. O es lo que tú cuentas con gusto y con emoción que realmente da ganas de irse a la isla hoy. Tienes mucho carisma para contar, mucha gana. Henry, dime. Imagínate que todos borrachos vamos a estar ahí en el pico más alto, en mi oficina. Saludos, de ahí te vas a la playa y en la primera hora grande desaparece todo. Sí. Le pedimos a Héctor que haga un asado en la isla. Eso.
uno de los precursores del asado, en una de las fotos que nos mostró Andy. Pero yo tengo una pregunta, Andy. De estos marineros que cuando al fin fueron repatriados, ¿se sabe si alguno quiso volver a Argentina a continuar su vida ahí o todos se quedaron en Alemania esta vez? Realmente me estás preguntando algo que no sé, no te puedo contestar porque no sé. No me extrañaría que alguno haya vuelto, porque realmente aquí la pasaban muy bien. Pero lo que sí sé los que vinieron después, los del Graf Spee, sí vinieron porque Alemania estaba destruida. Después de la Primera Guerra Mundial también Alemania estuvo muy mal, tuvo una crisis económica gigantesca, había una pobreza enorme, pero no sé si se volvieron, porque tampoco era tan sencillo, ¿no? Sí. Ah, ya. Gracias. No, de nada. Andy, sí. Felicitaciones por la charla. ¿Nos podría compartir un momentito algo más ahí de la carta de la Cruz Roja? La carta de la Cruz Roja, sí, cómo no. ¿Puedo compartir pantalla nuevamente? Adelante. Mira. Realmente qué bueno, Andy. Es la tercera vez que escucho tu charla y las 3 veces las dos diferentes. Sí, bueno, trato, eso es respeto para el que la escucha, ¿no es cierto? Tratar de no dar la misma charla 2 veces. Lo que se le olvidó en una lo dice en la otra. Ahí la tienes. Entonces está despachada de Ginebra, ¿sí? Genève, el 20 de noviembre del 16. Este es el formulario de la Cruz Roja cerrado, y acá lo tienes, este es el reverso, y esta es la respuesta. Entonces le escribe, nosotros estaríamos muy agradecidos de saber las novedades del señor Hermann Gmünd. O sea, el hombre escribe a la agencia marítima Delfino, que es la agencia naviera del Cap Trafalgar, de la Hamburg Süd, y que dice que está actualmente internado en Martín García, Buenos Aires. Bueno, ahí sigue, no lo termino de poder leer, pero básicamente piden saber cómo está. Y el que escribe es un Oberleutnant zu See. O sea, Andy. Sí. Felicidades, Andy, por la charla. Andy, una consulta. Sí. La Cruz Roja Internacional lleva actualmente, o existe la posibilidad de encontrar cuáles eran todos los formularios oficiales de correo que ellos utilizan o utilizaron. Yo no estudié Cruz Roja como tal, yo estudié la Cruz Roja en distintos conflictos. O sea, me interesó la Cruz Roja en este episodio, me interesó la Cruz Roja en el episodio Graf Spee, en algunos otros episodios bélicos también, y en general utilizaban distintos tipos de formularios. La Cruz Roja, yo tengo una enorme colección de prisioneros de guerra en Rusia, Primera Guerra Mundial. O sea, son todos austríacos y alemanes prisioneros en Rusia, y ahí la Cruz Roja jugó un papel gigantesco, porque las comunicaciones en esa época se hacían parcialmente a través de la Cruz Roja. Entonces, muchísimas de las tarjetas eran dadas a los prisioneros por la Cruz Roja. Ellos la escribían y la despachaban, y a veces la mandaban a la central de la Cruz Roja en Ginebra, etc. Pero no te puedo, yo tengo muchos formularios diferentes, pero no te puedo decir si se sabe cuántos son, no sé. Y por la experiencia que tienes tú con esos formularios son impresos en un solo lugar o cada país los imprimía? No, por ejemplo, en este caso es impreso en Ginebra. Había, por ejemplo, de la Cruz Roja alemana, había de la Cruz Roja de distintos países. La Argentina tenía también, nada más que formularios, tenía sobres. Formularios, no me acuerdo si hubo formularios de la Cruz Roja Argentina, pero creo que eran los formularios alemanes que iban y volvían. No te puedo decir, no sé. Ok, gracias. De nada. Quería agregar ahí que
Sí, hay muchos formularios y hay muchos de la Primera Guerra y muchos de la Segunda Guerra. Pero yo siempre he tenido la duda, y es si el correo de la Cruz Roja se considera un correo privado o No, un correo postal al final, ¿no? Pero es una ONG ¿decía? humanitaria. Es una ONG humanitaria que que funciona en los conflictos, ayudando a los prisioneros y soldados heridos, etcétera, ¿no? Sí, exacto, y tiene nivel de Estado. A nivel de las Naciones Unidas, la Cruz Roja tiene nivel de Estado en lo que son guerras. Ese es como parte del protocolo de Ginebra, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, el correo que manejó la Cruz Roja por la agencia, la AIPG, que era la Agencia Internacional de Prisioneros de Guerra, o sea, es un correo válido para poner en exposiciones y eso, porque al final es un material 100% postal. Seguro, seguro. Permiso. Se utilizaron formularios de la Cruz Roja con pocos de los prisioneros de guerra argentinos durante el conflicto de las Malvinas. Claro. Para mandar cartas, la Cruz Roja Argentina creo que los proveyó. Pero se utilizaron hace, digamos, no tantos años, ¿no? Y se deben seguir utilizando hoy, seguramente. No, absolutamente, en las guerras seguramente Yugoslavia se utilizaron también. Lo interesante de eso sería porque si todos los correos del mundo tienen que aceptarlo sin franqueo, debe haber alguna estipulación en algún congreso o qué sé yo, aunque la UPO es parte de la ONU ahora, ¿no? Entonces de repente algo por ahí, quizás... Por otro lado, había convenciones que decían que los prisioneros de guerra no pagan porteo. La correspondencia de y hacia prisioneros de guerra es libre de porte, salvo que la manden certificada, en caso que tienen que pagar la certificación, o que la manden aérea, tienen que pagar la sobretasa aérea. Ok, o sea, digamos, el servicio básico está cubierto, cualquier adicional ya es pagado en efectivo. Perdón, ¿cuál convención fue? Eso es los convenios de Ginebra. Creo que es 1907, en La Haya 1907, creo. Ok. Creo, no estoy seguro. Sí, había que precisar la evolución de los convenios y de ahí nos va a surgir con claridad la intervención de la Cruz Roja. Habría que estudiar. El primero era en el 64 y el último fue en el 2005. Hubo otro en el 49, pero entonces después vinieron los convenios de La Haya, que eran de normas sobre la normativa de la guerra. Y todos esos convenios forman parte de eso. Entonces a la protección de los prisioneros de guerra se le permitió la comunicación por correo. Eso está dentro del principio de cuando se hizo las primeras convenciones de Ginebra. Eso lo respetó todo el mundo respetó eso. Exacto, porque fueron países firmes. Eso se firmó en 1864, claro, sí, cuando se creó la Cruz Roja. Hay también en Guerra de Crimea, hay en el conflicto húngara, todo eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario adicional, final? No, solamente les agradezco muchísimo y bueno, espero que les haya gustado. Muy buena charla. Es de agradecerte y felicitarte, eres de primera, amigo. Muy bueno, Andy. Muy interesante. Gracias. Y el día de mañana...